Buenos días a todos, soy Alberto Gallardo. Hoy voy a echarle una mano a Daniel para poder hablar del tema de control de aforo, que es un tema que llevamos prácticamente 2 semanas hablando con los principales operadores y parece ser que es un tema que ha venido para quedarse. Entonces vamos a intentar un poquito contaros la parte de aforo, cómo iríamos combinando con la parte de control de accesos. La idea de hoy es explicaros un poco la parte de control de aforo, qué soluciones tenemos realmente y además funcionando, que luego haya la posibilidad de que por chat vayáis preguntando consultas o sugerencias que os vayan ocurriendo, y luego lo enlazaremos también con el tema de control de aforo ya orientado más a la parte de clases colectivas. Como os comentaba, en la parte inicial, el tema de control de aforo, todo parece suponer que va a ser obligatorio para la apertura de centros deportivos. Incluso las primeras semanas van a limitar el aforo a un porcentaje del aforo real. En este caso, quería yo personalmente llevar la conversación porque hace unos años tuvimos la experiencia de tener que montar un control de aforo tutelado por la policía local. Bueno, estábamos modificando el sistema de audio. Vale, os comentaba, tuvimos la ocasión o el sufrimiento de tenerlo que poner en marcha. Teníamos un evento que nos encargamos de montar a nivel de aforo para 15.000 personas en unas carpas de las fiestas del Pilar de Zaragoza, y meses antes sucedió el disgusto del Madrid Arena, donde no hubo control de aforo y hubo incluso muertos, con lo cual toda nuestra gestión, que iba a ser una gestión totalmente sencilla, donde colocábamos unos tornos, se convirtió en una gestión totalmente complicada de control de aforo, donde teníamos continuas revisiones de policía y un montón de seguimiento. Esto nos hizo entender mucho mejor cómo funciona y qué son las partes obligatorias cuando montas uno. El primer problema que te encuentras es intentar pensar que la intención de apertura de torno por parte del usuario se tiene que considerar como entrada y la intención de salida como salida, sin tener en cuenta además accesos manuales, pulsaciones de interruptores. Esto implica que obligatoriamente tendríamos que ir a un sistema donde habría que contar el número de ejecuciones o de pasos que dan cada uno de los elementos. Tenéis ahí unos ejemplos de los elementos más habituales de control de accesos que tenéis en los centros deportivos. Uno sería la parte izquierda, que es la parte de los tornos de brazo, que es lo que tenéis casi todos. La parte central, que es la parte de molinetes, que hay algún cliente que lo tenéis, que son molinetes de giro. Y la parte derecha, que es cualquier elemento de portillo, que son palas que se abren para dejar el paso libre y que se controlan con fotocélulas. Esto no tiene que ver nada con portillos de apertura de emergencia o portillos que se abren y se cierran con un pulsador. Son portillos que tienen sus propios lectores y que se gestionan directamente como si el cliente usara la parte izquierda, que serían los tornos de brazo. ¿Qué solución planteamos para esto? La solución que planteamos para esto es la posibilidad de incluir en todos estos elementos, que son todos compatibles, unas electrónicas que se conectan directamente a los giros del brazo, con lo cual, por mucho que el cliente tenga intención de pasar o por mucho que hagamos pulsaciones en recepción, hasta que no se ejecuta el movimiento del brazo, esta placa de control no detecta el pulso de inicio, con lo cual sabemos realmente las veces que gira de entrada y las veces que gira de salida. Todo esto se va acumulando en una base de datos específica, en una tabla específica de aforo, para tener una trazabilidad real del aforo. Es importante también que esta información no es manipulable por el usuario, como sería un listado de acceso o una ficha de cliente, sino que va a una tabla general y específica y aparte un poco de la gestión diaria, que únicamente se dedica al tema de aforo. No obstante, con eso estamos hablando del aforo a lo que es la instalación. Luego habrá que pensar en el aforo de las clases, en el aforo de las zonas interiores, pero nos centramos un poco en la parte de lo que es aforo de instalación, que no deja de ser como una capa superior que vamos a tener que cumplir. Al llevar totalmente aislada la parte de aforo en una base de datos, existe la posibilidad de certificar de alguna manera que esto se está haciendo correctamente y además saber, como os decía antes, que las placas estas electrónicas controlen específicamente
lo que es el acceso físico, cuando gira realmente el elemento o cuando abre, por ejemplo, el portillo, lo que serían los pasos. Durante esta semana también se nos está preguntando bastante la posibilidad de por qué no tener un sistema que permita reservar el gimnasio para hacer como franjas de uso. Y aquí, bueno, yo os voy a contar los problemas que os vais a poder encontrar si se va hacia esta opción. Evidentemente habría que ir hacia un modelo de reserva de clase colectiva, pero siempre que se sectoriza el aforo, siempre que se sectoriza, se pierde. Y me explico. Os vais a encontrar en este caso gente que reserva y que termina no yendo, gente que se queda dentro del gimnasio más de una hora o hora y media, que es lo que tenéis previsto. Todo esto lo que hace es que se van acumulando retrasos, con lo cual la gente que tiene su reserva en firme en una hora se va quedando fuera y al final del día se van haciendo pues filas, problemas, acumulaciones. Tendríamos que empezar con un sistema de sanciones. El único sistema que funcionaría para hacer todo esto sería el modelo que se le llama sistema cine. Sistema cine es como cuando vas al cine, que tú tienes una hora de comienzo que son las 5 de la tarde, tienes una hora de final de sesión que son las 6:30, todo el mundo sale, limpias la instalación y vuelves a empezar. Si ya vais a tener problemas de que os van a hacer el bajada de aforo y encima condicionáis a esto por franjas horarias y encima tenéis que estar echando a la gente para dejar todo a cero y que empiece la siguiente franja, todavía ibais a contar con muchísimo menos aforo de los que tenéis. Os voy a contar un ejemplo real mío de la semana pasada que bueno, viene al pelo para explicaros todo esto. Yo fui el otro día a comprar pan a una panadería. Me encontré con la típica fila que ya nos encontramos en todos los comercios. No me molesté, ya estoy acostumbrado. Esperé 10 minutos, 12 minutos, tampoco mucho, salvo pensando que es una panadería. Pero bueno, llegué, no había pan. 12:30 de la mañana, bueno, pues no había pan. ¿Qué hice al día siguiente? Fui a las 8 de la mañana. Va a haber muchos clientes vuestros que van a descubrir que vuestro gimnasio no abre a las 8 de la tarde ni a las 7 de la tarde, que abre a las 7 de la mañana, y va a haber muchos clientes que van a descubrir que el mediodía está abierto y vamos a cambiar los hábitos. Vamos a cambiar muchos hábitos en el aspecto de saber y tener que adaptarnos a nuevos formatos, a nuevos horarios, a esperas y a un montón de gestiones que antes nos parecerían ilógicas. En la siguiente radiografía os voy a mostrar cómo el último paso que sería necesario para un control de aforo. ¿Vale? Por un lado, hemos hecho ya la medición de los números de pasos que efectúa cada uno de los tornos y además tenemos la obligatoriedad de informar al cliente o a cualquiera que lo pida de cuál sería en este momento la ocupación real del centro. Para esto lo que hemos hecho es sobre unos mini ordenadores con una pantallita de 10 pulgadas que además únicamente requiere un cable de red, se coloca en la zona de influencia de los tornos, en cualquier pared, en la zona de recepción, y que esté siempre visible para el cliente lo que es la ocupación y el aforo. Esto da una ventaja, es una ventaja, bueno, de que el cliente está viendo realmente cómo va el aforo, si se llena y luego ve que desciende, se ve cómo sale el cliente y que vuelve a incrementarse, da un poco pues ese seguimiento de esa lista de espera o de esa visualización de cuando vamos a comprar y tenemos un ticket con un número. Os voy a poner otro formato de visualización, que uno iría el anterior con respecto únicamente a lo que serían cifras, el siguiente, si queréis, puede combinarse con el anterior o simplemente absorber a nivel de porcentaje toda la información si no queréis ser tan sumamente exquisitos con el cliente y que no vea cuánta gente hay. Es un tema ya de elección por parte de cada uno de vosotros. Y luego tendríamos la pantalla que visualiza cuando el aforo está completo. Esta pantalla la hemos sacado, pues hay un problema de desviación de aforo para que no tengas, por ejemplo, una visualización de ocupación 240, aforo 220.
Entonces, mientras el aforo está completo, tienes el prohibido y cuando va descendiendo ya otra vez vuelve a aparecer las cifras anteriores de ocupación o de porcentaje. Nos ha parecido también muy interesante y además muy útil para el cliente que este mismo pueda decidir desde su casa si es un buen momento para ir al gimnasio o no. O sea, realmente él se va a encontrar con esa fila, pero vamos a ayudarle un poco para que tenga esa previsión de si es buen momento. Esta idea viene, pues, cogiendo también como ejemplo, me gusta dar ejemplos para esto, yo me voy a un hotel, el hotel el aforo lo marca siempre el número de habitaciones, pero hay veces que vamos a desayunar y está totalmente llena la parte de restauración. Los hoteles suelen acompañar simplemente impreso en papel unas gráficas con los volúmenes de aforo que suele haber en las horas de desayuno, de comida o de cena. Nosotros hemos llegado un paso más. Nosotros lo que hemos hecho es, a través de la parte de app o de la parte de área privada de web, que cualquier cliente que es cliente, con lo cual ha tenido que loguearse, tiene información a saber cuál sería el aforo actual de la instalación y cuál es la previsión de las siguientes horas. Esto es muy útil, o sea, yo estoy en mi casa, son las 9 de la mañana, yo estoy viendo que mi aforo actual son un 32%, con lo cual sé que no hay ningún problema, pero si me voy a ir viendo un poco a poco voy a ir viendo cómo a determinadas horas ese aforo se va complicando. Entonces, si yo voy y me toca esperar mucho, pues evidentemente yo he tenido una posibilidad de adecuar mi horario a una curva de porcentaje teórico. Digamos, pues, el dato de aforo actual es un dato real medido en ese mismo momento, que sería el 32%, y el resto son previsiones que se van calculando con respecto a los anteriores ciclos del aforo que ha habido en situaciones homogéneas. Me refiero, si es un lunes, está comparando con los lunes, si es un martes, con los martes. De alguna manera, evidentemente, no deja de ser una previsión, pero entendemos que se irá construyendo cada vez con más datos y cada vez será más real. La parte de aforo a instalaciones, a nivel conceptual, no tiene mucho más. Sí explicaros el tema de que ya está disponible cualquiera de las opciones que os estamos comentando, la de poder hacer que los tornos cuenten, la de poder visualizar las ocupaciones y aforos, y la parte también de la parte web, de app y de área privada, para poder visualizar el porcentaje real y la previsión. Si queréis, antes de cambiar de temas, que vamos a hablar un poquito también del aforo desde el punto de vista de las clases colectivas, ir haciendo alguna pregunta por la parte de chat, pues iremos intentando resolver alguna que sea importante. Bueno, me uno a la conversación. Soy Daniel Álvarez, el que ha hecho alguna de las webinars ya realizadas por parte de Provis. Y vamos con las preguntas de momento, antes de empezar con la parte de clases colectivas. Aquí pregunta el usuario Keribón, así se llama, una duda para cuando corresponda, ¿vale? Este cliente tiene a la salida, controla con pulsera, y a la entrada con huella y con pulsera. Y quiere saber qué opciones tiene porque le da respeto sus clientes que accedan con la huella, que cómo lo podría hacer. ¿Alberto? A ver, existe la posibilidad para todos aquellos clientes que combináis la opción de huella más pulsera, huella más proximidad, está la opción de deshabilitar la huella. Yo entiendo, y esto es una suposición mía, que el tema de la huella va a estar desactivado obligatoriamente durante unos meses, probablemente hasta, pues yo diría que febrero o marzo del año que viene. Probablemente va a ser un tema que no se va a volver a poder poner en marcha. Bueno, Provis por simplemente y por configuración podemos hacer que a partir de un determinado momento el sistema deje de pedir la huella y se conforme únicamente con la proximidad. Vale, aquí tenemos otro usuario que lo que nos pregunta es lo siguiente. Yo en mi centro deportivo controlo la entrada, bien con pulsera, tarjeta o llavero, pero la salida la tengo libre, es decir, paso directamente a través de un pulsador. ¿Cómo puedo implantar mi control de aforo? Para responder a esto, lo primero que habría que decidir es que no se puede hacer la salida por una puerta tipo puerta de accesos especiales o puerta de servicio. Las entradas y salidas tienen que efectuarse a través del torno. Y en ese mismo torno, aunque no tengas control de salida,
con lector, que tienes un pulsador, se puede poner perfectamente las placas de control de aforo que os comentamos, porque lo que hacen es medir el número de veces que giran los brazos. No es necesario tener salida, con lo cual se puede dar respuesta a este tema de aforo, aunque no esté controlando actualmente la gestión de salida controlada. Vale, aquí tenemos al usuario Sergio que nos pregunta si con su herramienta Provi Sport Cloud es un módulo aparte el control de aforo o simplemente es la contratación de las placas. El control de aforo está ya dentro del producto, ¿vale? No hace falta contratar a nivel de software ninguna operativa. Evidentemente tienes que tener la versión cloud de producto y tendrías que tener, en caso de que quieras usar la parte de cliente para que visualice la ocupación y el porcentaje y la curva, sí que tienes que tener la parte de oficina virtual, pero para la parte de aforo, de control de placas y la parte de pantalla no es necesario. Aquí otro usuario nos pregunta que si hemos pensado en otro sistema de acceso tipo reconocimiento facial. Alberto. Llevamos ya varios años probando sistemas de reconocimiento facial. Bueno, a día de hoy nuestro veredicto es que no llegan a funcionar muy bien. Dependen mucho del tema de la altura del cliente, depende mucho de si lleva o no lleva gafas, depende mucho incluso de la visibilidad o la iluminación ambiental que hay. De hecho, los que hemos probado nosotros que funcionan son sistemas que requieren que el cliente le capturemos toda la cara por varios perfiles y este tiene que estar moviendo la cabeza pues más o menos unos 10-15 segundos en cada dirección. Por 3 son 45 segundos. Si esto lo llevamos a un sistema de recepción donde a lo mejor al final el sistema te dice que vuelvas a intentarlo, es muy desagradable. El cliente tiene que colocarse a una altura determinada, a una distancia determinada y quedarse totalmente quieto para que esto funcione bien. Lo hemos desestimado siempre por este motivo. Vale, aquí un usuario, en este caso Pedro, nos pregunta si tendremos disponibilidad de stock tanto de placas como de pantallas informativas de aforo y también si estará disponible para todos los tipos de móviles. Alberto. A día de hoy tenemos bastante stock de este producto, porque hemos entendido que va a ser algo que, como decimos, viene para quedarse. Tenemos muchísimo stock de placas de control, tenemos también bastante stock del tema de pantallas. Evidentemente, nosotros manejamos actualmente 1.500 licencias. Para todos no hay, pero bueno, entendemos que es un tema que se puede ir un poco incorporando y dependiendo también la celeridad que tengáis con respecto a la petición de presupuestos y cerrar propuestas, se os irá reservando el producto para que lo podáis tener en marcha. Vale, seguimos con el turno de preguntas. Ahora mismo Juanfran nos está preguntando, no tengo tornos, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no tienes tornos no puedes hacer un control de aforo de manera correcta, porque no se puede certificar que estás midiéndolo. Estás haciendo un control de aforo como si estás apuntando en una libreta con unas marquitas el que entre y el que salga. Podrías colocar... bueno, es que realmente no te va a servir como control de aforo. Va a ser un control de aforo que te va a servir a ti para medir y para intentar demostrar si tienes alguna revisión o alguna incidencia de que lo estás haciendo, pero ni te vamos a poder certificar ni vas a poder tú hacerlo. Vale, ahora mismo Sergio nos vuelve a preguntar una cosilla que hemos explicado al principio, que es muy interesante. Nosotros solo tenemos control para la entrada, no controlamos la salida. ¿Cómo lo podemos hacer para controlar el aforo, Alberto? Esto es un poco lo que os comentaba antes. Da exactamente igual que no tengáis un control específico de salida. El control de aforo, como lo que hace es medir el número de veces que el elemento gira o la puerta se abre, la puerta me refiero a portillos, estaría resuelto el tema con el control de aforo. No es necesario que pongáis lectores de salida. En este caso, Beatriz nos pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a una hora en concreto tenemos un curso de natación para 10 personas, pero por tema de aforo solo hay disponibles 5 entradas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Es una pregunta muy complicada, porque aquí estamos sectorizando el aforo, ¿vale? Realmente, el aforo es una máxima que te va a bloquear el acceso a la instalación y que va a impedir que ninguna persona acreditada pueda seguir usando el torno de entrada o de salida. Para el tema de cursillos específicamente, tendríais que, se me ocurre, siendo que es una zona que podéis... Bueno, depende si incluís esa zona en la parte de control de aforo y sumáis el aforo real. Si lo sumáis el aforo real, no deberíais dejar entrar a nadie más. En otro caso, lo que deberíais de hacer es dejar reservado una serie de aforo y que esas entradas fueran asistidas por parte del personal, aparte del control de aforo. O sea, tendrías una zona específica de un curso de 20 personas donde manualmente alguien accede con esas 20 personas y
obligatoriamente luego las saca para que no tengan la posibilidad de trastornar el aforo real. Vale, ahora vamos con una pregunta, en este caso, que nos hace un cliente, que es: ¿qué ocurre si un socio no trae ese día la tarjeta, llavero, pulsera? ¿El acceso manual a través del torno lo tiene en cuenta para el aforo? Alberto. Como os comentaba, el control de aforo mide las veces que gira el brazo. Le da exactamente igual que sea por uso de tarjeta, por un pulsador de recepción, por una apertura manual, por una tarjeta maestra, por lo que sea. Cada vez que gira el brazo cuenta. Ahora nos pregunta, en este caso Sandra, ¿cómo podemos controlar que la misma pulsera entre solo una persona? Es decir, que no se pasen acreditaciones. Alberto. A ver, realmente no existe ninguna manera de evitar que yo le deje mi pulsera a otra persona. Lo que se puede evitar es que se use una pulsera de manera seguida. Esto se hace de dos maneras. O bien tienes un lector de entrada y un lector de salida, con lo cual mientras estás dentro no puedes volver a entrar. O bien solo tienes lector de entrada y lo que se hace es estimar un tiempo de reutilización durante el cual el sistema te impide volver a entrar. Vale, en este caso, Madalina nos pregunta: ¿qué opción podemos dar a los socios que no tienen la app? Hay gente mayor que no saben utilizar dichas aplicaciones y que a lo sumo podrán ir a nuestra página. ¿Alberto? A ver, desde vuestra página web vais a poder poner simplemente un link en la pantalla principal que es capaz de acceder a la parte de visualización que se llama antes. Se va a poder ver tanto desde la app como desde la parte de oficina virtual. Lo que pasa es que tenéis en cuenta una cosa. Esto está pensado para que únicamente lo pueda visualizar la persona que está logueada. Si hacéis esta gestión, como estáis comentando, estáis dando información de vuestro aforo real a todo el mundo, sea socio o no. Es una decisión vuestra. Vale, continuamos un momento. Vale, ahora mismo Fabiola nos está preguntando: hola, ¿se podría combinar una pantalla con contornos para que solo se entre una persona y no varias a la vez para confirmar foto con entrada? A ver, ya existe dentro de Provisport la posibilidad de que se conecte una pantalla y poder estar visualizando las fotografías de los clientes que entran y salen para hacer un efecto, pues bueno, es un efecto placebo donde el cliente determina que su fotografía está saliendo en grande, con lo cual pues intenta de alguna manera evitar dejar la cesión de acreditaciones a otro usuario. Vale, ahora también César nos pregunta: ¿se puede limitar el acceso a solo una vez por día por cada cliente? Provisport ya tiene opciones para poder limitar los accesos a través de la cuota a un solo acceso al día, varios accesos por semana, dos accesos el fin de semana, o sea, dos accesos entre semana y uno el fin de semana. Todas esas opciones están dentro de la parte de cuotas. Vale, ahora mismo hay varios usuarios, Rubén, Matías, etcétera, que nos están preguntando si por cualquier problema, ya sea porque quiero dejar pasar a un grupo de personas o por problemas técnicos, se desconectan los tornos. ¿Qué pasaría en ese momento? A ver, son dos cosas distintas, ¿vale? Por un lado tenemos, yo quiero dejar pasar a un grupo, como hacíamos antes al grupo de natación, un cursillista, y queremos llevarlo específicamente a una sala y que no vaya a hacer control de aforo. Lo suyo sí tenemos, que solemos tener una puerta de accesos especiales con una apertura. Esa puerta de accesos especiales con apertura no va conectada al control de aforo, con lo cual lo suyo sería abrir esa zona. Y la otra sería bajar el brazo del torno. Cuando bajas el brazo del torno, pues evidentemente como no gira, no hace el conteo. Vale, varios usuarios, entre ellos por ejemplo destaco Javi, nos preguntan si poder controlar el aforo de manera con tipos de sistema, células fotoeléctricas, etcétera. ¿Alberto? A ver, esto volvemos un poco a la pregunta que me han dicho antes de qué sucede si no tengo un torno. A ver, si no tienes un torno, el aforo lo tienes que hacer manualmente y hacerlo con una fotocélula es prácticamente hacerlo como manualmente. ¿Por qué? Porque una fotocélula corta el número de veces que se corta. No sabes exactamente si son dos personas juntas, dos personas seguidas, una persona que lleva un bulto detrás. No serviría para el cálculo de un aforo real. Vale, varios usuarios, entre ellos Mónica, nos están preguntando si las placas de control de aforo se pueden programar las actuales o hay que contratar unas adicionales. ¿Alberto? Las placas de control de aforo son placas adicionales que están preparadas para recibir las pulsaciones de giro de los tornos. No tienen que ver nada con las placas de lectura actuales que se ocupan únicamente de hacer la lectura y de hacer la apertura del torno. Además, tienen que ir por sistemas totalmente individualizados. Raquel nos pregunta: ¿para controlar los accesos a una zona, en este caso Sala Fitness, tendríamos que contratar un torno exclusivo para ello? Cualquier gestión que queramos hacer específica de aforo necesita obligatoriamente saber que está pasando gente de manera individual. Si tú quieres saber un control de aforo a una zona específica,
tienes que montar específicamente un control de accesos. Sí que es verdad que se podría colocar un torno de brazo sin necesidad de lectores con las placas de control de aforo. O sea, todo el mundo tendría la posibilidad de entrar y salir libremente de la zona de fitness, pero llevaríamos el conteo de aforo y podríamos pensar en bloquear también el acceso por aforo. Vale, el usuario Pedro nos pregunta, ¿habéis barajado algún tipo de medición de temperatura, Alberto? A ver, estamos probando actualmente 2 modelos de cámaras termográficas para ver si podemos implementarlas o ayudar con respecto al control de accesos. Aquí el único problema, porque hay cosas que funcionan muy bien, el problema es el precio. Las cámaras termográficas y el sistema termográfico es carísimo. Para que funcione bien una cámara termográfica requiere de 2 elementos. El elemento de petición, que es la propia cámara, y un elemento que hay que poner una segunda cámara a la par de la persona cuando entra. Para que la temperatura funcione, la temperatura tenemos que hacerla por la medición de comparación entre 2 cuerpos, la segunda cámara y el cliente. Significa, si yo tengo una zona donde sé que específicamente esa segunda cámara siempre refleja a 36 grados, puedo hacer una desviación con respecto a la persona que está pasando al lado y dar una medición bastante real, incluso a 3-4 metros de distancia. Intentar combinar esto con varios elementos de control de accesos es prácticamente imposible. Y estamos hablando que únicamente el costo de estas cámaras 10, 12, 14.000 euros. Sí que estamos probando quizás algún tipo de pistola de las que seguro que habéis visto por televisión, que permiten ver un poco la imagen del cliente, ver las temperaturas, pero esto sería simplemente algo visual o algo para usar y decidir. Vale, el usuario Laura nos pregunta, Daniel, trabajamos con la app de Training Gym. ¿Es posible la integración para que el cliente desde nuestra app pueda ver el control de aforo actual? Actualmente tenemos ya comunicación con las apps de terceros, por ejemplo Training Gym u otros proveedores, con lo cual no habría ningún problema para que ellos desde un botón hicieran la llamada al sistema de control de aforo. Sería como lo que hemos hablado antes de poder visualizar desde la web la pantalla específica de control de aforo, no hay ningún problema. La usuaria Mercedes nos pregunta, yo solo tengo acceso con huella. ¿Qué puedo hacer para si se deshabilita este acceso? A ver, realmente la huella la vas a tener que desactivar seguro, ¿vale? Muy probablemente, por no decir seguro, tu gestión de huella va a permitir la colocación en paralelo, de manera provisional, de algún otro lector con otra tecnología. Puedes poner perfectamente un lector de proximidad y dar pulseras. También existe una posibilidad nueva que hemos sacado, sobre todo pensada para el tema de la gente que tiene huella, que es la posibilidad de entrar con un código QR generado en el móvil. Os explico un poquito cómo funcionaría esto, porque ya se está haciendo y tenemos centros que están funcionando. Yo voy con mi móvil, donde tengo instalada la app, estoy delante del torno, en ese momento genero a través de un botón un código QR y ese código QR que se genera, que entiendo que lo vamos a intentar mostrar en pantalla, esto es lo que se vería en el móvil, tú lo pasas por un lector de QR que se coloca en el torno. Este código QR que genera el cliente estando en la puerta del gimnasio, internamente tiene varias cosas importantes. En esa maraña de manchas que veis ahí, por un lado identifica de qué cliente es, pero es muy importante. También le pone internamente qué validez tiene ese código, imaginaos 8 minutos, y también le pone dónde ha sido generado. Me refiero físicamente a dónde ha sido generado. Con esto lo que conseguimos son 2 cosas. La primera es, yo desde mi casa no puedo generar un QR y mandárselo a mi amigo por WhatsApp, porque como está geolocalizada la generación de QR no le va a funcionar. Y la otra, yo que estoy en el gimnasio, si genero el QR no se lo puedo mandar a mi amigo que está en su casa porque solamente va a ser útil durante 8 minutos o el tiempo que nosotros queramos. Esto sería un método alternativo para aquella gente, sobre todo, que tiene huella y que quiere una forma sencilla de pasar esta época. A priori todo parecen ventajas, pero luego nos encontramos con que con el control interno el QR es muy complicado. No os va a servir ni para máquinas de vending, ni para máquinas de bebida,
ni para máquinas de entrenamiento, ni para taquillas, ni para sistemas de control de acceso a clases colectivas. O sea, hay que pensarlo si queremos como un método salvativo para aquella gente que quiere buscar una vuelta al tema de la huella, pero internamente no os va a dar ni la calidad de producto. La usuaria Susana nos pregunta, ¿se puede modificar el aforo dependiendo de la franja del día? A ver, el aforo no debería modificarse. El aforo viene dado por los metros cuadrados, por el número de usos y por lo que sea. El aforo no es algo que tú puedas modificar en franjas de día. El aforo es único y lo que se modifica evidentemente es la capacidad que en ese momento soporta la instalación, pero no se debería de modificar el aforo. El usuario Matías nos pregunta, ¿tenéis alguna información de los aforos permitidos o algún tipo de idea? A ver, información, yo os puedo decir que la que nos está llegando es que puede ser que las aperturas iniciales se produzcan con un 40 o un 50% del aforo inicial, pero esto no dejan de ser conjeturas y cantos de sirena que yo estoy escuchando por parte de operadores. No os puedo confirmar cómo se va a proceder a este cálculo de aforo inicial. Ahora el usuario Sergio nos pregunta, ¿entonces el aforo se podría incluso visualizarse en la oficina virtual de Provis sin loguearse para que un posible cliente venga a probar nuestra instalación? ¿Alberto? Es configuración, pero yo creo que siendo que vais a tener probablemente un cierto problema inicial con el control de aforo y la ocupación, a un cliente posible decirle cómo vais, pues bueno, será decisión vuestra. Se podría, pero es decisión vuestra. La usuaria Claudia nos pregunta si se puede hacer el acceso de aforo dependiendo del tipo de abono, es decir, abonados, clases colectivas, gimnasio y piscina. A ver, cuanto más, es un poco lo que os comentaba al principio, cuanto más fraccionéis el aforo, más problemas vais a tener. Porque evidentemente lo que estáis condicionando es el aforo, no un aforo general, sino un aforo por zona. Esto significaría que cualquier persona que decida ese día no ir, o grupos de personas, o clases que se anulen, o cualquier incidencia, os va a arrastrar al resto de gestiones. Y luego aparte es muy complicado porque vais a encontraros gente que está haciendo fila, va a venir otra persona, déjame pasar, que yo puedo pasar, discutir con ella, estar visual, o sea, va a ser muy complicado de gestionar con los clientes y además muy desagradable. Ya lo es tener que esperar para que encima entiendas que hay otro tipo de cliente más VIP que tú que está pasando por delante de ti. Vale, Susana nos pregunta, ¿cuando el aforo está completo, se bloquea el torno para evitar que entre más gente? Sí, es un sistema que está por encima del control de accesos. O sea, la primera pregunta que hace la gestión, antes siquiera de empezar a verificar si el cliente puede pasar, si ha pagado, si es horario, va directamente al control de aforo. Si este está superado, evidentemente le indica aforo superado y le deja esperando. Vale, Matías nos pregunta, ¿es posible instalar el control de aforo con un único torno o tenemos que comprar uno adicional? ¿Alberto? A ver, si hacemos que nuestros clientes entren y salgan por un único torno, no hay ningún problema. El único torno te va a permitir las dos cosas, la que tienes originalmente, que es la parte de control de acceso con la acreditación, pulsera, tarjeta o lo que sea, y las placas interiores que son las que hacen el conteo de pasos. No hay ningún problema con un solo torno. Se puede hacer perfectamente. Vale, ahora tenemos varios usuarios que nos están preguntando, tengo varios tornos en mi instalación, ¿qué hago para implantar ya el control de aforo? ¿Alberto? A ver, después de este webinar, lo que vais a hacer es, la gente que estéis interesadas en saber un poquito la parte de costes y la parte un poco de propuestas, pensar que es una propuesta personalizada porque va a haber gente que tenga un torno, gente que tenga dos, gente que tenga tres, gente que tenga oficina virtual, gente que no la tenga. Entonces vamos a tener que hacer un poco cada uno de vosotros por separado. Podéis mandar un correo a comercial@provis.es y nos vais haciendo la petición. Evidentemente nos dejáis claro cuál es el centro deportivo vuestro y con eso hacemos la respuesta. Y un teléfono por si tenemos que contactaros, que habitualmente los teléfonos que tenemos estos días están fallando un poquito. La usuaria Sandra nos pregunta, ¿hay posibilidad de reservar tu propio acceso al club? Esto es lo que os comentaba antes, ¿vale? El único modelo que funciona es el modelo de cine. Es un modelo donde existe una sesión que empieza a una hora, que termina a otra hora, que tienes que sacar a todo el mundo fuera y hacer la preparación para la siguiente gestión. Esto va a producir que vuestro aforo, que ya va a ser de por sí limitado, va a ser todavía más limitado. Vais a tener problemas con la gente que remolonea, vais a tener problemas con la gente que no va, vais a tener que empezar a sancionar. Cuando pensáis la percepción que va a tener el cliente con respecto a tener que esperar, le va a tocar esperar en todos los sitios, en vuestro gimnasio, en el gimnasio de enfrente, en la panadería. Al final lo que estáis haciendo con la app que os enseño es
reconducir la situación para que el cliente al final decida cuál es el horario bueno. Y es lo que os digo, ya vais a ver cómo el cliente va a empezar a adecuarse a otros horarios que anteriormente no pensaba ni que eran posibles, como por ejemplo madrugar más. Tenemos dos preguntas. La primera es de Daniel, que nos pregunta, ¿de qué manera puede enlazarse a un control de aforo el sistema de parking? A ver, el sistema de parking lleva su propio control de aforo. Entiendo que tú tendrás un sistema con una barrera controlada con Provis o controlada con un sistema externo, donde tú vas a llevar tu propia gestión de parking. Intentar que porque el gimnasio esté lleno no te abra el parking, lo que te va a hacer es que tengas gente atascada en la rampa del parking. Deberían ser dos sistemas totalmente distintos. Vale. Y la siguiente pregunta nos la hace David, que es, ¿cómo diferenciamos el bloqueo del torno por aforo completo del bloqueo del torno porque no tengo cuota, no es mi horario o bien por pagos pendientes? A ver, cuando se produzca el bloqueo normal, que es el bloqueo de una persona que debe dinero, que no ha pagado, que lo que sea, tanto en la pantalla del torno como en la pantalla del ordenador estés viendo información referente a eso. Cuando se produce el bloqueo de aforo, al cliente le va a salir un mensaje de aforo completo, a vosotros en pantalla también aforo completo y además vais a tener la visualización de la pantallita esta que os está mostrando Daniel de aforo completo. Ahora mismo, Ana Rosa nos está preguntando, cuando tengamos las cifras exactas del control de aforo, ¿podríamos modificarlos nosotros personalmente? Sí, está pensado para que el propio centro pueda modificar las cifras de control de aforo. Claro, con respecto a la pregunta que hacíamos antes, os he comentado que no es lo mismo que haya un cambio de medición o un cambio de porcentaje de ocupación que queréis vosotros modificar a lo largo del día el aforo para que os quepa más gente, cosa que no. Ahora mismo el usuario Carlos nos está preguntando si una persona reserva una plaza para una actividad en concreto para el día siguiente, ¿el conteo del aforo del día siguiente ya tiene en cuenta esa persona? No, el control de aforo, como os decía antes, es una capa superior, ¿vale? Para esto va a haber una serie de hábitos con respecto al tema de la reserva de clases colectivas que van a tener que cambiar. Y estos hábitos van a ser que probablemente vais a tener que dejar que vuestros clientes reserven clases online con mucha menos posibilidad de acercarse a la hora de comienzo. Y me explico. Antes a lo mejor hasta una hora antes dejabais reservar online y ahora a lo mejor os tenéis que pensar en 2, 3, 4 horas antes del comienzo de la clase ya bloquear lo que sería la reserva online. Para esto está pensado también la gestión de kioscos de reservas interiores, donde pues gente que está dentro del club siempre va a tener disponibles esas plazas. Nos vuelven a preguntar, yo en mi centro deportivo controlo la entrada con tarjeta, pulsera o llavero, pero en la salida lo tengo con un pulsador. ¿Cómo puedo hacer para implantar el aforo? Bueno, os lo he contestado ya, pero como hay gente que sigue existiendo, lo vuelvo a decir, ¿vale? Las placas de control de aforo no tienen en cuenta los lectores. Son placas que gestionas a través del giro de los brazos, con lo cual es indiferente que la apertura sea manual, que no exista lector de salida. El usuario Carlos nos está preguntando, ¿se acabará pudiendo personalizar la pantalla de control de aforo con la imagen corporativa del centro, logo y colores? ¿Alberto? A priori, la versión 1 viene como la tenéis en pantalla, que hemos tenido un poquito de generarla, pero bueno, llegado el momento, sí que os digo que esta pantalla, pensar un poco en cuando vais a comprar a una carnicería, a una pescadería, que cuanta menos información tenga esta pantalla y más neutro sea, más claramente se va a ver dicha información. El usuario José nos pregunta, ¿se podrá controlar el aforo dependiendo del sexo? Volvemos un poco a lo de antes. A ver, si entiendo que la pregunta va en función un poco por la ocupación de los vestuarios. Si sectorizáis los aforos por zonas, por sexo o por lo que sea, tenéis la mitad del aforo y mucho menos disponible. Esto significa que si por lo que sea a vuestra hora valle resulta que van muchas mujeres y pocos hombres, a lo mejor lo que estáis haciendo es impedir que alguien que pueda entrar lo esté haciendo por haber sectorizado el aforo. No os lo recomiendo para nada. La usuaria Mar Ángeles nos pregunta, al contabilizar una persona que realiza una reserva por una actividad, ¿no podemos entonces garantizar que esa persona entre a la actividad realmente si no hay aforo al llegar, no? Volvemos otra vez a un tema fundamental, que es un tema que probablemente no nos va a priori mentalizar de que vamos a tener un problema, pero pensar que es lo que os comentaba al principio de que me pasó otro día comprando pan, ¿vale? El aforo es una capa superior que limita el número de personas que va a haber dentro de la instalación. Por mucho que tú tengas una reserva, por mucho que tú tengas un curso, por mucho que tú conozcas a quien sea, el aforo está ahí para cumplirse. Entonces, usando la parte que os comento antes de evitar que se produzcan reservas con mucha diferencia de tiempo, probablemente lo vais a solucionar y luego pensar que el propio sistema
al menos libera plazas para que la gente que está dentro pueda usar esa plaza, y el propio cliente, a través de la pantalla de visualización de la app, va a tener que decidir también si ese es un buen momento o no para ir al centro deportivo. El usuario Rubén nos pregunta, si en el centro deportivo hay subzonas con más tornos para esas determinadas zonas, ¿se podría hacer también un control de aforo dependiendo de esas zonas? A ver, debería de haber un aforo general de instalación que controlara los tornos periféricos, y entiendo que por concepto se podría hacer un aforo específico de la zona interior, totalmente aparte del otro aforo. Bueno, el resto de preguntas, que ya han bajado bastante las incidencias, las intentará contestar Daniel por correo electrónico. Ya que hablamos de aforo, sí que me apetece hablaros un poquito del tema de cómo se va a hacer un control de aforo referente a la parte de clases colectivas. Lo primero que os quiero indicar es que el tema de aforo de clases colectivas, va a haber ciertos cambios también con respecto a la funcionalidad que tenemos actual. Va a haber, si queremos controlar el aforo, en este caso no hay un torno, sino que hay a lo más es un lector de validación de asistencia en la puerta, y aquí va a ser el propio monitor el que haga de torno. Evidentemente, va a ser el monitor el que se coloque, va a ser el monitor el que verifique que todo el mundo está fichando en el lector, y cuando comience la clase, que esto viene también para quedarse, muy probablemente la puerta tiene que quedarse cerrada. O sea, va a hacerse clases con la puerta cerrada sin posibilidad que la gente esté entrando cuando haya empezado y demás. Esta es la única forma que vais a tener de poder controlar el aforo específico de esa clase colectiva. Con respecto a por qué usar no la parte de gestión de clases colectivas desde la herramienta de gestión o exportarla hacia afuera. Aunque luego va a estar Daniel con vosotros explicándoos cómo es la gestión, cómo se hace, qué ve el cliente y demás, yo simplemente por daros unas líneas, ¿vale? Nosotros como ERP de gestión, cuando un cliente quiere reservar clases colectivas, podemos hacer ciertas comprobaciones que una herramienta externa no puede hacer. Estas serían, por ejemplo, que un cliente con impagos no pueda reservar y se le acompaña a una pantalla de pagos, que un cliente pueda o no reservar dependiendo del tipo de cuota que tenga contratada, que un cliente también pueda reservar un máximo de clases dependiendo del tipo de cuota que tenga contratada o un número de clases semanales, diarias. También vamos a llevar la gestión de monitores dentro de la instalación, o sea, vamos a poder hacer que un monitor que tiene ya un área asignado de entrenamientos personales, esas horas no las tiene disponibles para clases y viceversa. Incluso vamos a poder hacer un listado de la liquidación de clases y el número de plazas y asistentes que tiene cada monitor para final de mes, hacer algún tipo de comisión o lo que sea. Tendríamos también la posibilidad de vender clases sueltas y vender bonos. Todo esto que estoy diciendo evidentemente está posible si está integrado la parte de gestión de clases colectivas dentro de lo que sería la parte de gestión. Sacándolo fuera, toda esta parte la perdéis obligatoriamente. Tenemos sistemas también que posibilitan que nos llamen desde una web externa, desde un cuadro de mandos, recuperar toda esa información para mostrarla en otros sistemas externos, la parte, digamos, de asistencia y la parte de reserva de clases. Vais a poder combinar a nivel de listados y a nivel de estadísticas desde la herramienta cualquier gestión social y económica de los socios con clases colectivas, gente que se da de baja, quiero saber si dejaban de venir a las clases antes o no para hacer una valoración de bajas predictivas, todo lo que se os ocurra con respecto a esto. El sistema además tiene una opción automática de reserva, validación, liberalización de plazas a través de kioscos, que Daniel os lo va a explicar. Y además vais a poder usar también una herramienta que se llama Class Trainer, que está muy fundamentada para el tema de asistencia a clases y seguimiento por parte de los monitores, que también Daniel os lo va a explicar. Hemos montado durante este periodo de confinamiento también la posibilidad de que aquel que tenga oficina virtual, que es muy habitual que estéis montando clases online, clases de streaming, canales privados en YouTube, la posibilidad de que en lugar de que todo el cliente tenga acceso, todo el usuario, cliente o no, tenga acceso a estas plataformas vayan a través de la zona privada de clientes, con lo cual únicamente acceden a vuestra zona de vídeos, de streaming o de clases colectivas aquellas personas que han pagado la cuota en su día o aquellas personas que estén contratando un servicio adicional que estéis sacando ahora que se llame solo streaming o solo clase virtual o lo que sea.